pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Y este es el mensaje número 6. Amén. Mensaje número 6 de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Y comenzamos a mirar hace 3 domingos atrás acerca del optimismo del apóstol Pablo. Recordemos que él estaba en una condición de preso y él así escribe, y estamos mirando los versículos 12 hasta el 30 del capítulo 1. Hoy terminamos. Habíamos visto la primera parte, que sería el encarcelamiento para el progreso del evangelio, que van los versículos 12 al 18, como Pablo fue encarcelado, y esto hizo que el evangelio progresara. Y él, cuando habla de esto, está diciendo que allá donde él estaba, con todos los soldados romanos y aún el César, recibieron la palabra, recibieron el evangelio, y esto gracias a él estar preso. Veíamos hace 8 días cómo con su vida Cristo es glorificado o es magnificado, en vida o en muerte, versículo 19 hasta el 26, ¿no? Y ahí decíamos, donde él podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Impresionante ese tema. Y vamos a mirar ahora versículos 27 al 30, mirando que hay unas exhortaciones del apóstol Pablo que le hace a la iglesia de los Filipos, y esto es para que ellos dignifiquen el nombre de Cristo o el evangelio. Entonces, exhortaciones para dignificar el evangelio, exhortaciones para dignificar el evangelio. Ese sería el título del tema de hoy. Versículo 27, vamos a leer: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En esta parte del optimismo del apóstol Pablo, y podemos llamar y permitir al punto número 3, que es un optimismo en el sentido de que él está padeciendo, tiene unos sufrimientos, y esto honra a Dios, honra al evangelio, honra a Cristo, y ahora él quiere que los filipenses también van a tener los mismos padecimientos, los mismos sufrimientos, pero también van a honrar a Cristo, van a honrar el evangelio, que es lo que se espera. Y entonces en esto el apóstol es muy optimista. Y obviamente, hermanos, que al hablarle así a la iglesia de Filipos y al Dios permitir que esa palabra quedara, es para nosotros. Amén. Se cree que Pablo escribió más cartas, obviamente, y no sabemos si escribió más cartas a Filipos, pero las que quedaron es porque quería el Señor que la iglesia, toda su trayectoria, pudiera ver. Y en esta parte de cómo el apóstol Pablo hace ahora unas exhortaciones para que el evangelio sea dignificado, es algo que debe considerar y debe tener en cuenta cada creyente, cada hijo de Dios. Aprovecho para decir, únicamente los hijos de Dios vamos a dignificar el evangelio. Los que no son hijos de Dios, eso en la misma Biblia aparece, al contrario, lo que van a hacer es deshonrarlo. Y líbranos, Dios, de que nosotros, siendo hijos de Él, deshonremos su santo evangelio. Líbranos, Dios, de eso. Hay 4 cosas que tengo en esta hora. La primera sería que lo importante, según el versículo 27, no es la presencia
o la ausencia del apóstol Pablo entre la iglesia de Filipos, sino que lo realmente importante es la dignidad del evangelio, de cómo yo puedo dignificar el evangelio de Cristo. Versículo 27, solamente. Y solamente recuerde que lo que veníamos hablando, Pablo estaba en una disyuntiva y él decía, bueno, yo no sé si qué hacer ahora, si partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, o quedar con ustedes es más necesario por causa del evangelio, de que si me quedo con ustedes, iglesia de Filipos, yo les voy a poder enseñar más la palabra y va a ser un beneficio para ustedes. Y al final les dice, yo sé que quedaré, y entonces voy a quedar y voy a ir a Filipos. Hay algunos comentaristas que dicen que es cierto que Pablo sí antes de morir alcanzó a ir a Filipos para la bendición de ellos, pero como él sigue preso, entonces ahora él dice en el 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, se cree que él fue, o que esté ausente, o sea, o que no vaya. Una cosa quiero saber, yo quiero oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu y que a la vez están combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ahí aparece 2 veces la palabra evangelio y luego él nos contesta cómo dignificar el evangelio. Solamente que os comportéis. Y la palabra comportéis lo que nos está indicando es la conducta, el estilo de vida que deben tener ahora los que pertenecen al evangelio. Y esto se asemeja, hermanos, a una ciudadanía. O sea, lo que está diciendo de nosotros, y Cristo ya lo dijo también, estamos en este mundo. Pero Pablo más adelante va a decir en el capítulo 3, pero nosotros no somos de este mundo porque nuestra ciudadanía está en los cielos. En otras palabras, nosotros nacimos en este mundo, en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde tiene una conducta, donde tiene un estilo de vida, y nosotros nacimos ahí, en ese mundo. Pero cuando llegó el evangelio a nuestras vidas, llegó el reino de Dios, llegó una cultura del cielo. Venga tu reino no es otra cosa que la cultura del cielo, donde nosotros ahora vamos a ser ciudadanos del reino de Dios. Y pudiéramos decir entonces que al estar en la tierra, nosotros ahora somos como embajadores del reino. De hecho, la Biblia habla así. ¿Qué quiere decir eso? Un hijo de Dios no va a vivir conforme a la cultura de la tierra. Un hijo de Dios va a vivir ahora con la cultura del cielo. Y esa cultura del cielo nos ha sido presentada en la bendita palabra de Dios o en el Santo Evangelio. Por eso Pablo dice, mira, yo sé que es importante que yo esté en medio de ustedes para enseñarles más acerca de la cultura del cielo. Y de hecho, cuando nos reunimos aquí el jueves o el domingo o en algún lugar y vamos a abrir la escritura, lo único que podemos ver es la cultura del cielo. Cuando usted, hermano, lee la Biblia, ojalá tenga presente que usted está leyendo el manual del cielo, la cultura del cielo, la ley de Dios, y que Dios nos la está dando para que la veamos y para que nosotros vivamos y nos amoldemos y nos comportemos de acuerdo a la cultura del cielo, no a una cultura secular, humanista, baja. Entonces Pablo dice, mira, no importa si yo voy, sea que vaya a verlos y estar con ustedes, o sea que no vaya por alguna razón, porque es algo que todavía no lo sé, eso lo sabe Dios, yo quiero quedarme, pero Dios es el que determina al final. Pero sea que yo vaya allá a la iglesia de Filipos, o sea que no vaya, yo solo quiero saber una cosa, y eso es lo importante, que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Y hermanos, esto nos da a entender que el evangelio de Cristo tiene una dignidad.
Y la dignidad es algo muy elevado, muy alto. Para nosotros no debe ser una vergüenza llamarnos cristianos. Para nosotros debe ser, con humildad lo digo, un orgullo. Tener el Evangelio. Debe ser tan alto esto que donde quiera que yo vaya, poder gritarlo a mi familia, a mis amigos. Yo soy cristiano, soy seguidor del Evangelio, soy un hijo de Dios. Y se lo voy a evidenciar con la forma como hablo, la forma como me comporto. Usted va a ver que lo que yo vivo es la cultura del cielo. Ay, ay, ay. Y es lo que está diciendo. Solamente que os comportéis, que vivan, que ustedes manejen acá, se comporten en todas las áreas como la cultura del cielo. Porque nosotros, hermanos, trajimos una cultura humanista caída, depravada, y eso no se debe repetir en nosotros. Impresionante, ¿verdad? Entonces yo pensaba, uy, el Evangelio tiene una dignidad que tal vez tú y yo no la hemos descubierto, y es muy alto esto. Y por eso hoy Pablo sí la pudo descubrir, y por eso es que le está diciendo, yo solo quiero saber esto de ustedes, sea que vaya o que no vaya. Yo quiero saber que se comporten como es digno del Evangelio. ¿Qué es un embajador? Ya ha visto ahora, por lo menos en Venezuela, que de pronto el presidente Maduro se dio cuenta que el embajador de Colombia no estaba bien, entonces ahora lo expulso, lo saco. O así lo mismo, ¿no? Que un embajador representa en este caso su nación, su ciudad, y entonces si hay otra nación y ay, aquí está el embajador, te va a mirar y viene y habla con el embajador, y el embajador tiene que conocer su nación, y el embajador, que es lo que va a decir, mire, nosotros allá somos así, 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 así. Y él viene y hasta habla como es esa nación, habla lo colombiano, come lo colombiano, yo quiero comida colombiana, más que todo. La gente que ha ido al extranjero dicen eso, ¿no? Extrañamos la comida colombiana, o de pronto donde hay un colombiano, una bandera colombiana, y ¡ay! Corre y queremos estar, y como que algo nos pasa. Tenemos a ser regionalistas, ¿no? Yo soy muy regionalista, aunque la mayoría del tiempo he vivido en el valle, pero yo soy tolimense, ustedes saben, y yo por eso no he cambiado de equipo. Yo no volteo. Y aunque hace más de 30 años no voy a Ibagué a ir a caminar en la tierra, pero yo no sé, quiero mucho esa ciudad, donde nací, donde me crié por lo menos cuando niño también. Y a veces hablo Tolima, ¿no? Me va tan bien el OPIC, tan bien. Entonces, es eso. Y lo que está diciendo Pablo es: nosotros no tenemos una cultura terrenal, tenemos una cultura celestial. Y la gente debe ver eso en nosotros. Nuestro comportamiento debe dignificar el Evangelio. La gran pregunta es: ¿dignifico el Evangelio con mi comportamiento? Y luego dice: ¿qué es eso? Sea que vaya o que no vaya, yo quiero oír de vosotros que estáis, y aquí dice que cómo yo dignifico el Evangelio, estáis firmes en un mismo espíritu. A la iglesia le dice que estén firmes en un mismo espíritu. Y esto es impresionante, hermanos. Ahora veíamos nosotros que hemos recibido el espíritu de adopción. Ahora imagínense que cada uno de nosotros acá tiene el espíritu de adopción. O como dice Corintios, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Ahora imagínense, cada uno de mis hermanos, échenle una miradita a sus hermanos ahí, diga: él está unido a Cristo, él tiene el mismo espíritu. Hermano, ¿cómo vamos a vivir nosotros? Por eso dice: mi comportamiento es el mismo. Si yo tengo el Espíritu de Cristo, usted tiene el Espíritu de Cristo, la hermana tiene el Espíritu de Cristo, ¿cómo es nuestro comportamiento? Es cultura del cielo. Hermano, ¿sabe? Eso es lo que a nosotros nos identifica, y por eso usted, no importa a qué ciudad vaya, a qué país vaya, pero si alguien le dice: yo soy cristiano, automáticamente hay una identidad, porque tenemos el mismo espíritu.
Pero qué cosa tan tremenda que a mí me digan que yo soy cristiano, pero es vulgar, es grosero, actúa diferente. Yo digo, pero tal vez de nombre, porque no tiene el mismo espíritu. Entonces, ¿cómo voy a comportarme y que dignifique el Evangelio? Él dice, bueno, yo quiero saber que ustedes están firmes en el mismo espíritu y además están combatiendo. Hay un combate unánimes por la fe del Evangelio. La fe del Evangelio, la fe que tienen, que les lleva una conducta como producto del Evangelio y que les lleva a combatir unánimes. Y la palabra combatir aquí es combate cuerpo a cuerpo, donde lo único que nos interesa es el reino de Dios, el reino de los cielos. Yo soy ciudadano, como dice Pedro, yo aquí soy peregrino y extranjero. Y como soy peregrino y extranjero, tengo una ciudadanía en el cielo y yo no voy a permitir que la sociedad me cambie lo que yo soy. Yo estoy unido, tengo el mismo espíritu. Pero mi hermano también, el otro hermano de edad también, combatimos unánimes. Yo combato unánime, el de allí también combate unánimes, hermano. Esto es lo que nos identifica como hijos de Dios, que no importa dónde estemos, somos hijos de Dios. Y no importa el tiempo que vayamos, al contrario, el tiempo nos va a permitir un crecimiento. Por eso nosotros no podemos ser los mismos del año pasado. Porque el tiempo lo que le permite al Hijo de Dios es ir adquiriendo mayormente la cultura del cielo y mayormente va siendo transformado conforme a esa cultura. Así que se espera que si un cristiano tiene más tiempo, más transformación en él hay. No puede haber estancamiento y mucho menos retroceso. El estancamiento de un creyente es un retroceso porque deja de recibir el mismo espíritu que le permite combatir unánime con el otro. Ahora no voy a hablar de esa parte, pero aquí la pregunta sería, ¿y qué es el Evangelio? Porque aparece 2 veces la palabra Evangelio. ¿Cómo dignifico el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Ustedes pueden ir a mirar después Isaías 53 y ahí se da cuenta qué es el Evangelio. Dice que nosotros, siendo como ovejas descarriados, el Señor nos tomó y llevó nuestros pecados para salvarnos. La palabra evangelio significa buena noticia y es como Dios envió a Jesucristo a que muriera en la cruz, resucitara el tercer día y de esa manera poder salvar un grupo de personas, sacándolos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo, transformando sus vidas en la regeneración para darles ahora fe y arrepentimiento, justificarlos para que ellos sean adoptados hijos de Dios, pero que puedan caminar en una santidad, de tal manera que fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de Cristo. El Evangelio es la buena nueva de que estando yo perdido con rumbo al infierno, el Señor me cambió esa situación y que estando yo en una depravación total de maldad y de pecado, en una corrupción total como está el mundo actual, el Señor me dio una vida nueva y ahora yo soy una nueva persona, una nueva vida en Cristo. De tal manera que podemos pensar un momentico, vayamos aquí, tan siquiera aquí, 1 Corintios 15, nos habla un poquitico de lo que es el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Qué es el Evangelio? Aquí una pequeña inscripción, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El Evangelio es para retenerlo, pero mire acá, porque primeramente os he enseñado asimismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio, buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es la buena nueva de Dios en Cristo para salvarnos a nosotros. Pero no solamente un evangelio predicado, ahora ya que el individuo que lo ha recibido, en él tiene que haber, hermano, ese evangelio, esa vida nueva. Y a eso es que está hablando el apóstol Pablo. Volviendo a Filipenses capítulo 1 solamente, eso quiero saber.
que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, hermano. Mire, hermano, cuando aquí muchos hermanos han estado, yo los considero hermanos y son regenerados, y se han ido y no han vuelto, no sé, pero aquí se ha ido mucha gente. Yo quisiera, como el apóstol Pablo, yo quiero oír de ellos que en verdad andan en el Evangelio. Porque, hermano, a la larga no importa la iglesia local, importa la iglesia de Cristo. Amén. Porque usted fácilmente se puede ir de aquí a otra congregación, eso no es tan importante, aunque sí es importante echar raíz en una iglesia. Pero lo importante es aquí, sea que esté allí o que no esté, yo quiero oír, dice Pablo, que están firmes en un mismo espíritu, que es el evangelio que recibieron. Si usted recibió el evangelio y yo recibí el evangelio, hermano, cada día vamos a crecer. Es impresionante, pero yo me he encontrado con personas, de pronto después de 15, 20 años sin verlas, y cuando las veo, uno las encuentra y uno dice, uy, ¿cómo va? ¿Cómo están? No, muchos bien, siguen ahí, qué bueno. Pero me he encontrado otros. ¿Cuánto hace que dejé de ser eso? Impresionante. Combatiendo en almas por la fe. Número 2. Estamos hablando de unas exhortaciones que hace el apóstol Pablo. Y es que dignificamos el evangelio cuando no tememos ante los adversarios. Dignificamos el evangelio cuando no tememos ante los adversarios. Versículo 28. Y en nada, y obviamente le está hablando a gente, hermanos, que tiene la cultura del cielo, que vive con la cultura del reino de Dios, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Yo voy a decir aquí una palabra muy fuerte ahí en ese versículo que Dios me la dio esta mañana mientras estaba orando acá sentado, porque ni la tengo escrita. Y sé que es para mí primero. Pero dignificamos el evangelio cuando no tememos ante los adversarios. Y en nada intimidado. La palabra intimidar ahí es cuando alguien tiene mucho temor, miedo, como que una cosa de afuera me hizo temblar, me hizo dar miedo. Y dice Pablo, si ustedes aprenden a dignificar el evangelio, en nada se van a intimidar por los que se oponen. Y quiero hablar de los oponentes aquí. Pablo tiene que entrar a mirar, y él ya sabía y él experimentó, y no tengo tiempo para ir a todo eso allá, pero usted sabe que a Pablo, Pablo fue primero un opositor del evangelio, pero el Señor le cambió eso en Hechos 9. Luego ahora Pablo se convierte en una persona que ama el evangelio, comparte el evangelio, vive el evangelio, pero ahora él va a tener opositores. Y Pablo nos habla en sus cartas, y aquí mismo en Filipenses, que Pablo tuvo opositores tanto internamente como externamente. Y hermanos, y un oponente es aquel que resiste el evangelio, aquel que está en contra del evangelio. Y entonces Pablo está dándole una advertencia o ánimo a la iglesia de Filipos, en nada se vayan a intimidar por aquellos que se oponen. Hay oponentes fuertes, se van a oponer al evangelio, tanto internamente como externamente. Y uno diría, bueno, externamente es obvio que se van a oponer. Interesante, pero nos pasó con mi esposa el viernes, y en 3 ocasiones, y eso fue como que se pusieron de acuerdo, el mismo espíritu veíamos en personas oponiéndose al evangelio, ¿no?, que le llevamos nosotros. Pero es un rechazo total. Eso puede ser externo, o de pronto la gente acá, los vecinos, que no les guste que seamos cristianos, o en su casa, en su familia,
se oponen a cuando usted va a hablar, no me hable de eso. Hay otro tipo de gente que se opone, y dice Pablo, y si encontramos eso, yo no voy a tener temor, en nada intimidados. Pero ¿sabía que hay gente aún dentro de la misma congregación que se le oponen al Evangelio? Y eso lo vamos a poder ver aquí dentro de las mismas cartas más adelante. Pero algo que yo recibí esta mañana, y es lo siguiente. Yo estaba orando con ese texto, dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos, ¿para quiénes? Para los que se oponen, ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces, mire las dos cosas. Yo soy salvo por el Evangelio, por eso yo vivo, tengo el mismo espíritu, dice Pablo, tengo la cultura del cielo, yo vivo como la cultura del cielo. Pero ahora voy a encontrar con gente que no es así, que se va a oponer al Evangelio. Y esos que se oponen al Evangelio están indicando, dice Pablo, que ellos van a perdición. Esto es fuerte. Todos los opositores al Evangelio, dice Pablo, es indicio. Leámoslo ahí. Para ellos ciertamente es indicio o un indicador de que está perdido, indicio de perdición. Es un indicador de que está perdido. La gente que se opone al Evangelio externamente es un indicador de que está perdido. La gente que se opone al Evangelio aún internamente dentro de una iglesia es un indicador de que está perdido. Pero párame lo que le voy a decir. Porque yo puedo decirle, ay, usted lo puede ver, hay gente que se está oponiendo al Evangelio externamente y está bien, lo calibramos. Hay gente que se puede oponer al Evangelio inclusive dentro de nosotros y lo podemos ver y se puede calibrar. Pero ¿qué de aquellos que se oponen al Evangelio desde su corazón? Me explico. Personas que estando dentro del Evangelio aparentemente se están oponiendo porque están resistiendo a la palabra de Dios para no obedecerla. ¿Acaso la desobediencia al santo mandamiento no es una resistencia o una oposición al Evangelio? Yo le oraba esta mañana y le decía, Señor, por favor, muéstrame dónde yo me estoy oponiendo a tu Evangelio y cómo Orlando se puede oponer al Evangelio cuando Dios me está hablando día a día en la palabra y Él me está mostrando una condición en mi ser, un estilo de vida pecaminoso, pero yo no hago nada para resolver eso. Me estoy oponiendo al Evangelio porque no estoy permitiendo que Dios con su santa palabra cambie mi conducta, que es la conducta del cielo, y mi conducta está moldeada a una conducta humana, a una conducta mundana, que es para los mundanos que van al infierno. Y que Dios quiere que yo tenga una conducta, un comportamiento diferente, pero Él me habla y yo no hago nada para cambiar esa conducta, y entonces estoy en oposición al Evangelio. Estoy rebelde, estoy oponiéndome al Evangelio. Y dice Pablo, y es una indicación de que estás perdido. Yo no estoy hablando de que eventualmente yo pueda caer en un pecado, porque si yo llego a caer en un pecado y yo me arrepiento, Señor, yo corro a arreglar, pero yo me estoy hablando de personas que están en las iglesias y que saben que lo que están haciendo está equivocado y que saben que es un errado y que Dios les habla de una y de otra manera y le muestra por acá y le muestra por allá, pero no, ellos no les importa porque ya están adaptados a esa conducta y prefieren vivir esa conducta y no la conducta del cielo que Dios les está hablando. Y Pablo dice aquí, esos que se oponen, lo único que están indicando, tienen un indicador de que están perdidos. Y ahí es donde tú y yo tenemos que pararnos y evaluar nuestra condición esta mañana. Yo voy a poner un ejemplo. Si el jueves hablamos nosotros acá de ser atalayas y de la importancia de ser atalayas y cómo veíamos cómo Dios pone un peso sobre nosotros de que tenemos que hablar del Evangelio, pero aún así, tú sabiéndolo,
cierras la boca y no abres tu boca para hacer atalaya, para hablar del Evangelio, hermano, te estás oponiendo al Evangelio. Y cuando un hijo de Dios se da cuenta de eso, él corre, se arrepiente, arregla el asunto, porque Señor, yo quiero dignificar el Evangelio. Pero cuando una persona a sabiendas, Dios le habló a través de la palabra, a través del pastor, le dio un mensaje, sabe que está equivocado, pero por favor no hace nada para arreglar eso. No hace nada para arreglar eso. ¿No será un indicio de que no es hijo de Dios y que está en la perdición? Y ahí es donde tú y yo tenemos que levantarnos y evaluarnos a ver qué está pasando, porque un hijo de Dios cambia sí o sí. Un hijo de Dios procura la dignidad del Evangelio. Un hijo de Dios quiere vivir como vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en santidad, en la cultura del reino de Dios. Amén. No me diga usted, hermanos, porque algunos por ahí están equivocados, y eso es lo que yo quiero corregir esta mañana. Y esta doctrina de la gracia o la iglesia reformada, esta semana hablaba con alguien que trataba de decir eso. Me decía, yo conozco muchos calvinistas que dicen que están seguros de la salvación, que están justificados, pero ellos viven desagradando a Dios. Yo le decía, pues no son, serán calvinistas, pero no son hijos de Dios. Tal vez son hipercalvinistas. Y tú y yo tenemos que tener cuidado aquí esta mañana. Hermano, le hablo a usted y me hablo a mí esta mañana que estamos acá. No es cuánto conozco de la palabra, no es cuánta doctrina tengo, es cuánta doctrina estoy viviendo. Eso es lo que vale. Y una persona que es hija de Dios, que realmente es una con Cristo, que la palabra está dentro de él va a vivir esa palabra, él va a añorar esa palabra, él va a querer hacer lo que a Dios le agrada. Él no va a querer agradar su carne, él no va a querer agradar este mundo, él va a querer agradar a Dios y todo lo que Dios es y significa. A él no le va a costar correr para un culto y va a ser el primero en llegar al culto. A él no le va a costar, hermano, orar cada día. No le va a costar leer la Biblia porque es su pasión. Pero si usted no tiene eso todavía, le va a tocar evaluarse. Porque aquí la Biblia me dice, no se intimiden a aquellos que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición. Y usted pensaba que oponerse es aquel que públicamente lo hace, externamente lo hace. No, yo puedo oponerme al Evangelio, a la palabra de Dios cuando soy rebelde. Y cuando no quiero obedecer los mandamientos de Dios, ahí estoy en oposición. Estoy resistiendo y resisto. Un hijo de Dios no resiste. Un hijo de Dios arregla las cosas rápido. Otra vez, no estoy hablando ahora de ser un super santo y entonces que no voy a pecar. Aún cuando un hijo de Dios cae en pecado, hermano, eso le duele y lo arregla rapidito y corre. Permanecer en una condición que sabe que a Dios no le agrada, pero usted está ahí. ¿Y por qué está ahí? ¿Por conveniencia? ¿Por la gente? ¿Por lo que sea? No, no es eso, es ¿qué dice Dios? Y si a Dios no le agrada, hermano, haría todo lo posible por agradarle y arreglaría esa condición. Hay gente que se intimida, entonces Pablo no, y nada intimidados por los que se oponen. Esto no digo que esta mañana a mí me tocó tan fuerte que por eso estoy ahí, que para ellos es ciertamente indicio de perdición. Yo decía, Señor, o sea que un indicador de que alguien está en una iglesia y está perdido es que no obedece, es que se está oponiendo a su palabra. Y lo positivo sería, más para vosotros, para ellos es indicio de perdición. Todo el que se opone es un indicador de que está perdido, pero los que no, para vosotros es indicio de salvación. Y esto de Dios. En otras palabras, si cada vez que Dios habla, cuando leo la Biblia, cuando escucho un mensaje, ya sea por YouTube, cuando vengo al culto y escucho una palabra y Dios me habla inmediatamente, Señor, yo reconozco que he estado mal, yo me arrepiento, ayúdame, y ora para que el Señor le ayude a salir de esa condición, es un indicador acá que es un hijo de Dios. Para vosotros, más para vosotros de salvación. O sea, no se intimide por los que se oponen. Ellos se oponen, indican que están perdidos, pero como usted no se opone a mi palabra, a mi evangelio, y por eso los otros le resisten, para usted es un indicador de que es un hijo de Dios.
de que está salvo, sería lo contrario, es una indicación de que usted es salvo. Entonces yo por eso le decía al Señor esta mañana, ¿cómo yo sé, Señor? Y por eso le dije en la clase anterior, hoy ahora nos damos cuenta en el culto, en el mensaje, ¿cómo yo sé, Señor, de que realmente soy adoptado? Pues en usted hay un agrado, hermano, y hay un anhelo, y usted se propone cada día vivir para el reino. Usted quiere tener la cultura del cielo, por eso usted cada día lee la palabra, que quiere conocer cómo es la cultura del cielo. Pero si usted no lee la Biblia cada día, usted no quiere saber cómo es la cultura del cielo, y mucho menos usted va a tener interés en cambiar su estilo de vida para ser como la cultura del cielo. Pero un indicador está aquí. Recuerde, no es conocer la palabra, es cuánto la vivo. Y cuando la vivo, ya por lo menos el jueves hubo una palabra de ser atalaya. Todo eso quiere decir que usted el viernes ya fue a ser atalaya, el jueves ya fue a ser atalaya. Y todos estos días usted, están los boletines, los folletos ahí, usted los está llevando, comienza a decir, voy a cambiar mi estilo de vida. Pero si usted dice, eso es para el pastor, dejémoslo quieto ahí, no hace nada, peligroso. Por eso Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque eso va mezclado allí con que debemos dignificar el Evangelio, y la manera para dignificarlo es así. Le doy la cita porque ya no alcanzo a ir allá, pero en 2 de Timoteo 1, del 5 al 8, usted va a leer después, Pablo le dice a Timoteo, como en ti hay una fe no fingida que recibiste de tu abuela y de tu madre, entonces ahora, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No tengas temor, no te intimides al hablar de mí y del Evangelio. Porque en Timoteo había una especie de temor, pero cuando dice Pablo, pero cuando usted se acuerda de la fe que hay en ti, y tú te acuerdas de esa fe, del Evangelio que está en ti, entonces aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y en Romanos 1:16 dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Uno no se puede avergonzar del Evangelio, uno no se puede intimidar, porque Dios nos da a nosotros. Le dice a Timoteo Pablo, porque Dios te ha dado espíritu, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Los que somos herederos del reino y que tenemos una cultura del reino, no tenemos espíritu de temor. Por eso le dicen, no se intimide, que nada me intimide. A usted lo intimida alguien que, porque le decía a mi esposa el viernes, mira, aparentemente esa gente nos intimida, porque de entrada los rechazan a uno y no quiero saber nada. Y después que ya me puse a estudiar este pasaje, yo pensaba, tremendo, porque esa gente entonces indica que están perdidos. Más para vosotros, indicio de salvación, y esto de Dios, y esto de Dios. Número 3. Estamos hablando de las exhortaciones para dignificar el Evangelio. Número 3, el Evangelio es dignificado al comprender que todo es de Dios. Entonces ahora Pablo dice, cuando ustedes comprenden entonces, porque las personas, usted no se deja intimidar de los que se oponen, y esos que se oponen están perdidos, o por lo menos están en el camino de perdición, y por eso lo evidencian, es un indicio, pero para ustedes es de salvación, y esto de Dios. Entonces versículos 29 al 30, porque a vosotros, ¿a quiénes? A ustedes que son salvos, y que es de Dios, y que esa salvación es de Dios. Entonces a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, que ahora oís que hay en mí. Entonces yo dignifico el Evangelio cuando comprendo que todo es de Dios, que Dios es la causa de la salvación de mi alma, que Dios en Cristo Jesús fue el que concibió la salvación, y que Él me ha concedido dos cosas que se tienen que ver y manifestar
Es el versículo 29, porque a vosotros os es concedido, la palabra dado, os es dado, y a causa de Cristo. A causa de Cristo, por eso habíamos dicho, somos adoptados en Cristo, somos justificados en Cristo, predestinados en Cristo, llamados en Cristo, regenerados en Cristo, nos hemos convertido. Ahí es donde entramos nosotros a hablar de la conversión. Pero ¿qué nos concedió? A causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dos cosas entonces ahí. La fe es un don de Dios. Amén. Donde podemos entender que si una persona tiene fe, porque Dios se la dio, se la concedió, de otra manera es imposible. Por eso, hermanos, otra vez, ¿cómo sabemos que una persona está perdida y continúa en la perdición? Porque nosotros le hablamos el Evangelio y esa persona no puede creer. A ti te hablaron el Evangelio, a mí me hablaron el Evangelio y yo no podía creer. Pero como habíamos sido predestinados por Dios y en su gracia estaba, Dios llegó un momento donde nos concede por su gracia y es allí donde Él nos regenera. Y cuando Él nos regenera, nos concede el creer. ¿Y cómo yo sé que soy regenerado? Porque cuando comencé a escuchar el Evangelio, en mí nació un creer y nació un arrepentirse, que sería habíamos visto la vez pasada, las dos caras de la moneda, fe y arrepentimiento, pero aquí habla de la fe. Igual Dios concede fe y concede arrepentimiento, pero cuando una persona se arrepiente y tiene fe, comienza a creer en el Evangelio, es un indicador de que Dios se lo concedió, porque Él hace parte de la salvación, del plan de salvación eterno. Y eso tenemos que tener claro. Eso es lo que nos divide en este momento de los arminianos, las iglesias arminianas, que ellos dicen que la fe es del hombre. Ellos dicen más o menos así: todo el mundo estaba perdido, pero Dios envió a Cristo a morir en una cruz para que todo el mundo tiene la capacidad de creer, y todo el que crea será salvo. Entonces, ¿a dónde se pone el énfasis? En que todo el que crea será salvo. Pero creemos también nosotros eso, obviamente, todo el que crea es salvo, pero el punto aquí es: ¿y por qué cree? ¿Y por qué unos sí creen y otros no? Porque Dios le concedió a unos creer y a otros no. Si Dios no te hubiera concedido a ti el creer y a mí el creer, yo no hubiera sido salvo. Por eso la Biblia dice, Efesios 2, 8 y 9, la fe es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de los hombres, mas es don de Dios. Es un don de Dios. Así que si estamos creyendo, es un don de Dios. ¿Y qué es creer? Para verlo palpable. Porque el diablo cree también en Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, como veían los reformadores, el creer es muy sencillo. Fe igual obediencia. Y volvemos al mismo punto. Es la misma ecuación. Fe igual obediencia. ¿Ven? Entonces, una persona que diga que tiene fe en el Evangelio, volvemos al mismo punto. Ella dignifica el Evangelio, porque la fe trae un resultado, trae unas consecuencias. Porque la fe, hermanos, en Cristo no es una fe mental, un pensamiento positivo, sino que la fe en Cristo es una entrega a Cristo. Es una entrega para que Él cambie totalmente todo nuestro ser. Es un cambio total. Por eso la fe y el arrepentimiento van de la mano, donde el que tiene fe cambió su estilo de vida, tomó una decisión y se apartó del pecado y ahora quiere vivir para Cristo. El que tiene una fe verdadera anhela ser como Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos predestinados para ser como Cristo. Y el anhelo de una persona, de un creyente que tiene fe, es ser como Cristo. Y es lo que yo anhelo, y mi oración es esa: ayúdame, Señor, cada día a ser más como Cristo, que cuando lea la palabra yo pueda ser más como Cristo, como cantamos la canción ahora. Y es el anhelo de uno que tiene fe, porque Dios le dio la fe. Pero si la fe es natural y es del hombre, él no va a querer ser como Cristo. De hecho, no puede. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Y ojalá tenga ese texto allí. Después busca Hechos 13:48, que es muy conocido. En Hechos 13:48 recuerden que dice: y creyeron los que estaban ordenados para salvación. ¿Y por qué los otros no creyeron? Porque no estaban ordenados para salvación.
O como Jesús le dice a los judíos que estaban oponiéndose a él, en Juan 10:26, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. O sea, si fueran de mis ovejas creerían. Pero como no son de mis ovejas, no creen. ¿Por qué? Porque Dios es el que concede. Pero algo más, Dios no solamente concede, y a algunos no les va a gustar esto, pero en la misma medida que el Señor, y recuerden que está hablando de los salvos, dice, mas para vosotros es indicio de salvación y esto de Dios, que es el que os ha concedido el creer por causa de Cristo, pero no solo eso, sino también el padecer por Él. Ya que a muchos no les gusta, pero eso va ligado, y eso hace parte, hermano, del verdadero evangelio. Por causa de Cristo, Dios nos concedió creer, pero nos concedió padecer. Donde indica que un hijo de Dios sí o sí va a padecer, va a tener persecución. De hecho, Dios se lo concedió. No era lo que decía yo ahorita, porque algunos pastores sufren más y otros no. Y lo impresionante es que estos herejes son los que más crecen. Yo tenía ese conflicto mucho tiempo atrás hasta que aprendí y dije, bueno, ¿será que, Señor, soy de los verdaderos y por eso tanto sufrimiento? Es impresionante cómo un falso monta una iglesia en la esquina y ya le creció y le floreció. Y todos quieren ir a oírlo a él. Obviamente que uno escucha un mensaje de esos y tiene todo menos de mensaje bíblico. Puro mensaje humanista, y eso es lo que la gente quiere, porque el natural quiere escuchar cosas naturales. Lo tremendo es que el que es espiritual y regenerado es el único que quiere escuchar la palabra regenerada. Por eso mucha gente viene acá. Y aquí se ha quedado gente hasta 3 años y explotan. Ya no. Hermano, yo he tenido aquí gente 3 años. Así como está usted ahí, sentado, escuchando la palabra. ¿Se acuerdan de don Manuel? Ese estuvo casi 4 años con nosotros. Y no le decía a una hermana de aquí de la iglesia que está yendo a otra iglesia por allá, que esa iglesia sí es buena porque allá se hacen milagros. Me pregunto yo, todo el mensaje que se le predicó aquí, ¿dónde quedó? Y eso que ustedes no saben, ese mismo señor, 3 meses antes de irse más o menos, Jorge se acordará, no sé, aquí sentado, ¿sí o no? Él no estaba seguro de la salvación. Porque acuérdense que yo invité a un grupo de gente, unos hermanos que vinieron aquí para enseñarles cómo evangelizar, y entre esos vino él. Y cuando hablábamos de la salvación y todo, y les enseñé cómo compartir la seguridad de la salvación, el hombre se para ahí y le dice, hicimos las preguntas, ¿se acuerda? Y él dijo, yo no estoy seguro de la salvación. Ahora la gran pregunta será, yo aquí tengo el folleto, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le he dicho que usted evangeliza. Ahora la gran pregunta que le hago, ¿usted está seguro, hermano? ¿Usted que está ahí sentado, está seguro de que es salvo? Una muchacha nos decía a nosotros esta semana, toda la vida yendo a una iglesia, y le pregunto, y eso nadie lo sabe, yo no estoy segura. ¿Será que hay gente esta mañana en este lugar, tan poquitos acá nosotros, y hay alguien que pueda decir, yo no sé si soy salvo? Entonces no conoce el evangelio. Claro, uno se asusta, pero al final llego a esta conclusión, porque obviamente que esto no me tiene que retener, yo tengo que seguir insistiendo y predicando, pero al final concluimos, Dios no le concedió creer. Porque si una persona cree, Dios se lo concede. Y a esa persona que cree que Dios le concedió, también le concede el sufrir. De tal manera que quien no sufre, hermano, no es un hijo de Dios. Si alguien dice que es hijo de Dios, pero no está padeciendo por el evangelio, no es hijo de Dios. ¿Y cuándo comenzamos a padecer? Desde la misma casa con nuestra familia. Por ser cristianos y por procurar que la cultura del reino venga a mi vida, ahí yo ya voy a tener conflicto con mi esposa si no es tan espiritual. No estoy hablando, es un ejemplo, no estoy diciendo que ya no sea así. Voy a tener conflicto con mis hijos que no son tan espirituales, o que de pronto ni son espirituales, porque son mundanos. Entonces ahí hay conflicto, ahí va a haber guerra. O con mi otra familia.
con mis vecinos, mis compañeros de trabajo, de estudio, qué sé yo, ahí va a haber, y hay padecimiento. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios quiere vivir la cultura del cielo, pero si no es hijo de Dios y dice que va a una iglesia pero no es hijo de Dios, él se va a moldar a la cultura del está. Pero cuando él vive la cultura del cielo y él va a querer aún experimentarla donde está, va a tener conflictos, sí o sí. Como alguien dijo, un pastor por ahí, ay, un creyente me levanta la mano y dice, pastor, yo no estoy sufriendo. Entonces el pastor le contesta, entonces usted no está dando testimonio. Cuando usted da testimonio de su fe, le garantizo que va a tener persecución, y cuando usted comience a hablar de su fe, va a tener más persecución. Así que si usted no lo persiguen, si usted no está siendo vituperado por causa de Cristo y el Evangelio, número dos cosas: usted no vive el Evangelio, vive como el mundo, y usted no predica el Evangelio. Pero alguien que se atreva a levantarse a vivir en este mundo caído, viva con la cultura del cielo, y va a ser perseguido. Usted procure hablar del Evangelio y va a ser perseguido. Entonces tenemos un problema si no estamos siendo perseguidos. Y ya sabe cuál es. Mateo 5, rapidito a decir acaso de estos textos, para mostrarle que es cierto. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Escuche, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si a ellos los persiguieron, a ustedes también. Juan 15:18. Solamente le voy a leer. A vosotros os es concedido por causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él. Entonces Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque no somos del mundo. Ah, pero si usted vive con el mundo no te va a aborrecer. ¿No le ha pasado a usted? Yo le dije una vez, y es verdad, yo no tengo amigos en el mundo. ¿Usted tiene amigos en el mundo? ¿Su mejor amigo es del mundo? ¿Usted tiene amigos mundanos? O sea, no vienen al culto, no van a la iglesia, no aman a Dios, pero son sus amigos. ¿Usted puede tener esa clase de amigos? ¿No te rechazan? Entonces tú no tienes cultura del reino. El Hijo de Dios va perdiendo esas amistades del mundo, porque no comunica. ¿Qué vamos a hablar? Yo aquí, la gente que venga y que se siente en mi comedor, o que venga y se siente en esta silla, y vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Del reino, del cielo. Ah, pero usted es pastor. No, señor. Quitemos el título de pastor. Yo soy un hermano, yo soy un hijo de Dios, con una cultura del cielo. Hablo cielo. Hablo la palabra de Dios. Comparto eso. Yo me voy a sentar a echar chistes como echa todo el mundo. Yo puedo ir, hermanos, a una fiesta donde están fumando y estoy con ellos allá. Puedo ir a una reunión donde están tomando y cerveza para ir, cerveza bien, y yo puedo estar ahí con ellos también con una cerveza en la mano, donde el equipo está a todo volumen escuchando música mundana, y yo puedo estar, y yo estoy contento ahí. ¿Puedo yo? Yo no sé usted. De hecho, a mí no me invitan. ¿Cómo me van a invitar? ¿A usted lo invitan? El mundo no te aborrece. Verso 20, acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Todo esto os harán por causa de mi nombre. Segunda de Timoteo 3:10, vamos allí dos citas rapidito ahí porque se me está yendo el tiempo. Segunda de Timoteo 3:10.
Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Has seguido, le dice Pablo a Timoteo, tú has seguido. Y comienza a hablar de lo positivo. ¿Qué ha seguido Timoteo de mí? Tú has seguido mi doctrina, qué bueno. Mi conducta, qué bueno. Mi propósito también, la fe, oh sí. Longanimidad también, amor, paciencia, todo esto ha seguido. ¿Pero qué más? Persecuciones, también ha seguido. Padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y ahora note, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si alguien quiere vivir piadosamente, va a recibir persecución. Así que si yo no recibo persecución, no estoy viviendo una cultura del cielo. No estoy dignificando el Evangelio. El día que tú comiences a dignificar el Evangelio, ese día tú vas a tener persecución. El mismo 2 de Timoteo, pero ahora capítulo 2, versículo 8. 2 de Timoteo capítulo 2, 8. Déjeme, yo le leo esto. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades. Pablo dice, por causa del Evangelio, yo sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Note, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos. ¿Ve? Muertos con Cristo, sufridos con Cristo. Pero si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, que no puede negarse a sí mismo. Entonces, hermano, usted puede ver una y otra vez en la Biblia, y volviendo a Filipenses, versículo 29, a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y aún en ese padecimiento, mire, hermano, el Evangelio es dignificado. Y aún en ese padecimiento, en esa persecución, por causa de Cristo y del Evangelio, Él es glorificado. ¿Pero cuándo? Cuando yo no me rajo, cuando yo no temo, sino que a pesar de eso, yo sigo. Hay una persecución contra mi vida en esta iglesia, que de pronto es pasiva. Dígame si no es persecución que yo tenga gente acá viniendo, como el año pasado, llegamos a tener más de 40 personas, y ahorita en este mismo momento hay apenas unas 25. Dígame si eso no es persecución de una manera pasiva, que la gente se pare de las sillas a irse y a decir, yo allá no vuelvo. Mi esposa me decía esta semana otra vez, ¿será que somos los culpables nosotros? Y yo tengo que decirle, hermano, si yo soy culpable, Señor, me arrepiento, ¿en qué? Yo lo único que he querido es traer la bendita palabra de Dios y nada más. Y enseñarles a ustedes a que vivamos una cultura celestial y no terrenal. Y si le incomoda, hermano, que yo le diga que está equivocado, que es para su salvación, entonces ahí sí no puedo hacer nada. Porque lo único que convence es el Espíritu Santo. Yo traigo aquí, vengo, oro para que Dios me dé su gracia, predico, pero el Señor es el que le va a cambiar su corazón. Y número 4, y termino. Los filipenses también tenían conflictos parecidos a los de Pablo. Conflictos internos y externos. Versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Entonces Pablo habla de dos conflictos en él, que la iglesia de Filipos los iba a tener y que tú y yo lo vamos a tener como iglesia local. Vamos a tener. Eso lo vamos a ver más adelante en los conflictos, pero Pablo habla teniendo el mismo conflicto que la iglesia de Filipos vio en él. ¿Cuál fue ese conflicto? ¿Se acuerda? Hechos 16, cuando él va a predicarle a Lidia y que hay una adivina y que por él predicar el evangelio lo metieron a la cárcel y lo azotaron. ¿Se acuerda? Ese conflicto. Y que veis ahora en mí. ¿Cuál es el conflicto que ahora veían en él? Pues que él está preso en Roma. Y que aunque él está preso en Roma, hay gente que está predicando
para añadir aflicciones a Pablo. Y esos son los conflictos que Pablo ve, la gente que se opone al Evangelio, tanto internamente como externamente. Pablo decía, no, al fin y al cabo, el problema no son tanto las cadenas, el hecho de que esté preso, aunque yo estoy preso por la predicación del Evangelio, pero más es que yo hablo la palabra de Dios y muchos se oponen a esa palabra. Y entonces quieren crearme conflicto. Pero ustedes también, iglesia, porque dice, teniendo el mismo conflicto, o sea, ustedes, iglesia de Filipos, también tienen el mismo conflicto y lo van a tener, conflictos internos y conflictos externos. Por lo menos hay dos clases de conflictos. Acá vamos a mirar el conflicto externo, capítulo 4, versículo 2 de Filipenses. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Conflicto interno, que dentro de la iglesia habían dos hermanas allá que no tenían el mismo espíritu. Por eso Pablo está diciendo, combatiendo unánimes en un mismo espíritu, pero llegó el momento donde no, estas dos hermanas no tienen el mismo espíritu. Y usted sabe, hermano, si en una iglesia local como esta hay dos hermanos que no tienen el mismo espíritu, va a haber un problema, y va a haber que arreglar problemas y conflicto y peleas. Escuche lo que le voy a decir, hermano mío. La iglesia local va a tener conflictos internos, porque nosotros no somos perfectos, y nosotros quizás entre nosotros vamos a pelear, pero ¿eso es motivo para que nos vayamos? No. ¿Por qué la gente se tiene que ir a una iglesia local? Es más, en los conflictos internos nos van a permitir a nosotros, nos van a permitir perdonar, nos van a permitir ayudar, levantarnos, nos enemistamos, nos arreglamos. Ahí es donde la palabra de Dios va a cobrar fuerza y vamos a ver cómo es el comportamiento cristiano. Pero entonces tuve un enojo y me voy. Los conflictos internos nos ayudan a ser perfectos, a perfeccionarnos. Yo me puedo enojar con usted se puede enojar conmigo por cualquier cosa, qué sé yo. Pero entonces por eso usted ya no va a volver a la iglesia. Eso es madurez. Y un conflicto externo, en Filipenses 3:2, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Después llegamos allá. ¿Quiénes son estos? Gente que viene de afuera a traer doctrinas equivocadas, erradas, que nos van a perturbar de alguna manera, nos van a querer dañar. Entonces vamos a ver todo tipo de conflictos, pero recuerde, Dios nos los concedió. ¿Para qué? La manera como Dios va a formar nuestro carácter. Entonces, si usted y yo nos peleamos, hermano, Dios quiere ver dónde está el perdón y el amor que hemos aprendido aquí. Amén. Pero si por eso me voy y no vuelvo. ¿Sabe que hay gente que se ve a la iglesia por cosas tan mínimas? Tan mínimas. El pastor no me miró, el pastor me regañó, el pastor me miró mal. O ese mensaje fue para mí, me lo tiró a mí. Lo dijo por mí. Sí, gente. Entonces, se va. No pueden más. O no me gusta cómo el pastor lleva a la iglesia. Pues hermano, pues siéntese conmigo, sentémonos y dígame entonces cómo se lleva. En vez de estar, ¿cómo se dice? Haciendo calor más, porque no traemos ventilación, ¿sí o no? Esa es la idea. Siempre en vez de estar hablando y criticando y esto y lo otro, pues vengamos, como una vez dijo, ¿no? Qué fácil es traer 3 problemas, pero lo más difícil es buscar 3 soluciones a los problemas. Recuerde que somos una iglesia, y por eso Pablo decía, ustedes como iglesia deben aprender a vivir con la cultura del cielo, teniendo el mismo espíritu, combatiendo unánimes. Cuando lo hagan, pase lo que pase, ustedes van a estar firmes. ¿Por qué? Hermano, ¿qué nos queda a nosotros? Si el mundo ya nos rechaza, si el mundo nos aborrece, ¿qué nos queda? La iglesia, los hermanos, que nos amamos, que tenemos la misma cultura, que nos vamos a soportar, aún en nuestras debilidades nos vamos a aguantar, nos damos la mano, vamos, eche para arriba, caminemos juntos, vamos adelante. ¿Usted cree que afuera le van a hacer así? Afuera, si usted se porta como ellos, sí, pero usted no. Si usted tiene la cultura del cielo y es un cristiano, a usted solamente se lo van a aguantar en la iglesia. Amén. En la iglesia de Cristo.
O sea, la iglesia de Cristo ayuda y se aguanta a los que son de Cristo. Y estamos aquí para ayudarnos y llevar las cargas. Amén. Porque somos hijos del mismo Dios, del mismo Padre. Y porque tenemos la cultura del cielo. Entonces, esa es la exhortación, hermanos, con la cual el apóstol Pablo termina capítulo 1 y con la cual yo termino, quizás un poco fuerte esta mañana, pero mi corazón, de verdad, y mi anhelo, primero comenzando por mi vida, es que yo quiero vivir la cultura del reino de Dios, dignificar el evangelio. Y si hablé un poco fuerte también, es para que tú y yo aprendamos a dignificar el evangelio. Amén. Y vivamos como verdaderos hijos de Dios. Vamos a hacer pie, hermano, vamos a orar. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy.